Bien, señores, gracias por continuar ahí con nosotros. Esto es Despierta RD en este miércoles 25 de marzo del año 2020, en plena semana de pico de este coronavirus. Repetimos lo que decíamos al principio del programa. Hoy, miércoles, más que nunca, tenemos que cuidarnos. Quiero llevar saludos a Nubia, quien es una espectadora que nos está viendo en este momento y que está valorando en toda su dimensión el llamamiento de que la ciudadanía en el día de hoy ponga más empeño todavía para prevenir este virus. Repetimos, hoy miércoles entramos en la segunda semana del pico de este coronavirus. Ahora es que hay que arreciar las medidas de seguridad. Bueno, Nosotros vamos a conectar con la doctora Ibelice Acosta, de la presidenta de la Asociación de Neumología, para ver, nos informe los casos y nos pueda aclarar. Muchísimo gusto, doctora, encontrarme con usted por esta vía y gracias por permitirnos este contacto y llevar información a los televidentes. Adelante, buenos días. Gracias, buenos días. Igual para mí, aunque sea así en la distancia. Sí. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Cirugía del Tengo tórax, el honor de presidir. Doctora, la situación, sobre todo para aquellos pacientes con condiciones especiales, cuando hablamos de neumología, el cuidado, la prevención, y luego pasamos ya a la tradición de todo lo que hay que tener para los demás pacientes, pero comencemos con los neumológicos o los asmáticos específicamente. Mira, en este momento los cuidados generales son para todo el mundo. No podemos solo que extremar cuidados, y voy por partes. Es decir, la medida preventiva ante esta epidemia son medidas que están descritas de higiene, de distanciamiento social, de cortesía respiratoria en cuanto a cubrirse con un papel desechable, con el pliegue interno del codo, no toser ni estornudar encima de nadie, cerca de nadie, sin estar y cubrirse, la distancia social, como decimos, lavado de manos frecuente, porque recuerden que el virus no penetra a piel intacta, el virus penetra a través de las mucosas, de la boca, de la nariz o de los ojos, y si usted toca una superficie que está contaminada, que usted no lo sabe porque el virus no lo ve, y luego se toca en esos lugares, se contamina. Por eso es que se insiste con el lavado frecuente de manos, y yo le añadiría y tratar de no tocarse la cara. Entonces, esas medidas, junto con la cuarentena estricta, son medidas horizontales para todos. Ahora, ¿qué le recomendamos a un paciente que es asmático? Hay 3 tipos de asma: leve, moderada y severa. Si usted es un asmático pero que está perfectamente bien y que en estos tiempos ni siquiera está usando medicación, pues continúe haciendo lo que usted está haciendo y refuerce las medidas que ya hemos descrito. Con los demás que están usando medicación, no se le ocurra dejar la medicación, porque lo que va a producir es tener sus síntomas típicos de asma añadido a los riesgos que ya tenemos. ¿Me sigue la idea? Claro, Sí. claro. Exacto. Entonces, Sobre todo por la condición, doctora. Es recrudecer las medidas que están descritas. Dígame. Que le decía que le sigo muy bien, sobre todo por la propia condición de asmática moderada o controlada, a que en determinado momento con crisis muy severas. Si no está usando medicación, no tiene por qué iniciarla. Ahora, si es una asmática moderada que eventualmente usa una medicación, porque tiene que tener su medicación a mano, por si entiende que la puede usar. De todas maneras, recuerden que escribirle o tratar de ver a su médico, y si no es una situación delicada, tiene su neumólogo, le puede poner un WhatsApp: estoy usando esto, ¿qué tal? Y los médicos están 24/7, Sí. recuerden. Una preocupación, doctora, ahora que usted habla de cómo
es el contagio del coronavirus. Ha sido que en San Francisco de Macorís, específicamente el municipio de la provincia de Duarte, se entiende que el coronavirus ha pasado a ser un contacto, parece comunitario, que es como médicamente se le llama. ¿Qué ha pasado en esta zona? ¿Por qué se ha propagado de esa manera? ¿Es que ha cambiado la contaminación para ellos? ¿Es que ha sido No, no, drástico el roce? ¿Qué es la situación real? Aquí no hay misterios ni hay selección porque una región me simpatizó o no me simpatizó. Esta es la evolución de una epidemia normal. ¿Qué ocurrió en San Francisco de Macorís? Que ahí llegó alguien, ahí hay alguien, en un momento llegó que tenía el virus y que sencillamente no fue detectado y que a través de esa persona, recuerden que una persona está en condiciones de contaminar tres y a su vez esos, en la medida que se hacen positivos, pueden seguir contaminando. Entonces, lo que nos dice a nosotros sencillamente que está en la comunidad. Cuando el virus está en la comunidad, es lo primero que voy a decir. Se entiende que se define que el virus es comunitario cuando el lazo de esos pacientes con una persona que viajó o que estuvo en contacto con alguien que viajó, ese lazo directo usted no lo consigue. Usted por más que busque no consigue el lazo. Entonces ya usted sabe que lo que ocurre es una transmisión comunitaria, porque le perdió la pista a ese vínculo epidemiológico. Pero lo único que tenemos que entender es que en San Francisco llegó y no nos dimos cuenta, y eso puede ocurrir y ocurre, porque ustedes recuerdan que muchas personas cursan primero con muy pocos síntomas o sin síntomas. El 80% de las personas cursan como una infección respiratoria sencilla. Y lo demás, que mucha gente también cursa y va contaminando hasta que después posiblemente pueda tener síntomas. Entonces, San Francisco es una ciudad muy grande, tiene mucho tráfico de personas y posiblemente llegó un momento en que se pudo expandir con mayor rapidez que quizás en otras áreas, pero era de esperarse que sucediera en San Francisco y en cualquier otro lugar. Doctora, justamente conoce la Sociedad de Neumología la condición que tienen o cuál es el nivel de afectación que tiene la República Dominicana en este momento con esta cuestión del coronavirus. Ustedes dominan, ustedes tienen estadística de cuántas personas padecen de problemas de los pulmones y saben más o menos los niveles manejan más o menos los niveles de contaminación que hay en todo el país. Somos somos un país candidato a ser más afectado que otro por la condición del trópico que tenemos. ¿Cuál es la posición de la sociedad en este sentido? No, es que esto no podemos entrar en las teorías y las elucubraciones. Nuestro país en su comportamiento de enfermedades respiratorias broncopulmonares tiene un comportamiento muy similar al resto de los países de la región. Es decir, nosotros no estamos es muy similar. Okay. Y lo que aquí se espera es que la epidemia tenga un curso normal como lo ha estado teniendo en muchos lugares del mundo, con la diferencia, y ahí vamos, a que por ejemplo nuestra población no es una población como la de Italia, de mayormente envejecientes. Sí. Es decir, cada país tiene sus particularidades. Nosotros estamos enfrentando una epidemia que tiene un comportamiento más o menos parecido porque estamos con un germen que tiene un comportamiento que lo mantiene. Ahora, la reacción, la cantidad de casos se estiman en base a población, pero a mí me interesa más llevar el mensaje de prevención y de alerta para cosas positivas que ponerme a lanzar cifras tremendistas.
Doctor, Nosotros tenemos una población que es más joven que muchos países de Europa, entonces hay un bono en ese sentido, porque ustedes recuerdan que está ya así definida la afectación importante en personas de mayor edad y con comorbilidades. Entonces nosotros, número uno, tenemos un mapa de patologías bronquiales más o menos similares al resto de los países de la región, es decir, no somos ni más ni menos, estamos más o menos ahí. Y número dos, esperamos que la evolución de la enfermedad en el impacto al país tenga una repercusión más o menos esperada en cuanto a que el 80% de los casos curan solos, de que los que se complican es un 15% y de esos hay 1% que se complican más severamente y que aquí lo que se trata es de tomar las medidas de prevención para evitar que ese pico se coincida una serie de casos que necesiten cuidados hospitalarios y que estemos sobredemandados. Pero es por eso las medidas extremadas que debemos tener en la cuarentena y en el aislamiento. doctora, en este momento el ministro de Salud Pública, a la información del día de ayer, dice que hemos aumentado en 312 casos. ¿Podríamos entrar en un proceso de alerta más elevada? ¿Es normal la curva de crecimiento que lleva el coronavirus en la República Dominicana? Claro que sí, van a subir los casos, tienen que subir los casos. ¿Por qué? Porque recuerde el mecanismo de transmisión de ella y en la medida que se hagan las pruebas van a subir el número de casos. Aquí es hacer muchas pruebas, detectar tempranamente para poder aislar. Recuerden que no todo el que está positivo tiene síntomas importantes. Recordemos eso, se van a hacer muchas pruebas en personas que que van a ser positivos y que no pasa de ahí, pero esas personas, todas las que estén positivas tienen que aislarse. Por eso la cuarentena estricta, claro que si hay que recrudecerla, se tendrá que recrudecer. Se está tomando esto a broma, esto no son unas vacaciones adelantadas, esto es una situación dramática donde el ciudadano tiene que colaborar. El ciudadano, sabemos que hay situaciones muy difíciles económicas, en gente que sale a buscar día a día la comida, pero tenemos que ver de qué manera el superior gobierno va dando respuesta, va tendiendo la mano y cómo todos nos unimos, porque aquí esto es un trabajo donde toda la sociedad, sin colores y sin preferencias de ninguna clase, tenemos que contribuir. Doctora, hay algo que a mí personalmente como ciudadano me preocupa. Escuchamos al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, exponer que iban a tener que compartir ventiladores porque a ellos se les está haciendo difícil disponer de un ventilador por infectado. Y yo creo que en un momento como esto sería catastrófico para una ciudad como la de Nueva York, con tantos millones de habitantes y con tantas personas contagiadas, justamente que 2 pacientes utilicen un solo ventilador. ¿Qué tan favorable o desfavorable pudiera ser esto? ¿Qué tanto pudiera complicar la situación? En nuestro caso, por ejemplo. Pero es que eso es impensable. ¿Qué ventilador? Eso no son unos espejuelos que tú te lo pones y me lo pongo yo. Cuando una persona requiere, el ventilador no es un artefacto que se pueda compartir. Esto no es una mascarilla de nebulizar, ni es un CPAP. Esto es un equipo que cuando usted lo conecta en ese ventilador, usted está ahí hasta que se salva o hasta que se muere. Pero eso es una tontería. Es decir, yo no lo he leído, pero no sé. Ahora, después que una persona sale del ventilador porque se recuperó o porque falleció, pues otra persona lo va a usar. Eso se hace en todos los equipos de medicina que son reusables. Pero que vamos a compartir ventilador, yo no conozco ese mecanismo de ventilación. Entonces, vamos a tener eso claro. Y lo otro que le quiero decir, y me perdona, Sí. Estados Unidos tiene un sistema de salud
en un tercer nivel que es muy bueno, pero su cobertura del sistema de salud es muy cuestionada. Estados Unidos tiene un 8% de la población que no tiene acceso a ningún seguro. Y el otro 8% tiene apenas un segurito ahí. Entonces, allá la situación es extremadamente delicada y se habla de que posiblemente sea el tercer gran foco en el mundo. Y nosotros lamentablemente estamos sufriéndolo porque nosotros tenemos una gran población dominicana en Estados Unidos y eso nos preocupa. Pero esas declaraciones de ese señor, pues no las entiendo. Es decir, compartir ventiladores, que esto no son unas gafas, o préstame tú y ponte tú. No entiendo. En el Sí, país, eso no. doctora, Bien. en el país nosotros estamos preparados en términos de equipo, de ese tipo de equipo para hacer frente a una demanda masiva que se presente. Mira lo que te voy a decir. Ningún país en el mundo está preparado para el impacto de lo que pudiera llegar a ser una epidemia como esta. Pero sí, he visto que se han tomado medidas. Se están tomando medidas. Entiendo que aquí se trata precisamente de controlar la transmisión de esa enfermedad, de manera tal que los casos que requieran atención especializada no no sobrepasen nuestras capacidades de respuesta. Es decir, el esfuerzo sigue caminando, porque tengo entendido que las autoridades no paran en la búsqueda de respuestas y de preparación de lugares y que están activamente intentando dotarlo. Recuerden también que no es solo el equipo, está el recurso humano, que es un recurso humano especializado para manejar las unidades de terapia intensiva. Todo eso obedecerá y obedece a una logística que se tiene que estar diseñando, porque hay lugares donde habrá que colocar unidades de terapia intensiva y manejar la forma de dotarlos de un recurso humano que posiblemente en un momento determinado no lo tenía. Entonces, entiendo que las medidas que se están tomando desde el superior gobierno van encaminadas a dar una respuesta. Yo no estoy dentro de todo eso y desconozco los detalles, pero por lo que estamos viendo, por la intensidad del trabajo con que se está movilizando el equipo, me da la impresión de que por lo menos está en camino organizar una respuesta que sea efectiva. Ahora lo demás realmente lo ignoro. Doctora, en este momento los síntomas pueden ser que cambien. Hay médicos que hablan que pese a lo que sería el estornudo o lo que serían las secreciones nasales, se está sintiendo también otros síntomas, dicho por pacientes que ya han estado o están en los centros recluidos, como es la diarrea, como es la falta de apetito. ¿Cuáles son verdaderamente los síntomas a los que debemos prestarle atención aquellos que estamos cumpliendo la cuarentena o aquellos que por trabajo, igual que los médicos, los comunicadores, tenemos que por determinadas horas dejar la cuarentena, reintegrarnos a los trabajos y volver a nuestros hogares? Mira, aquí es importante, señores, mandar el mensaje claro. Los síntomas no están cambiando absolutamente para nada. Los síntomas del coronavirus son síntomas respiratorios fundamentalmente, pero este es un virus del que aprendemos todos los días y tiene, adicional a los síntomas respiratorios, porque no es una camisa de fuerza el presentar todos los síntomas, pero la fiebre, la tos, la sensación de dificultades respiratorias o no que pudiera tener más adelante, síntomas respiratorios como son esos que estoy diciendo, también están descritos algunas sensaciones en el tracto digestivo, pudiera ser diarrea o no, y hay una nueva sintomatología, una nueva expresión que ya está siendo considerada porque se ha visto en muchos pacientes a lo largo del mundo, es la pérdida del olfato y de la capacidad de detectar sabores.
esa es una sintomatología que ya la Sociedad de Neurología Inglesa y otras y sociedades de otorrinolaringología de otros países lo están validando como un síntoma a tomar en consideración. Pero los síntomas en medicina, señores, todo hay que tener la mente amplia, pero hay un cuadro definido que es el cuadro de la expresión respiratoria como si fuera un resfriado común. Esa sigue siendo el síntoma, el cuadro principal. Ahora, adicional a eso, que te estoy diciendo, y puede tener otros síntomas, sí, en la vía digestiva, puede tener dolor en el cuerpo, en las articulaciones. Es un conjunto de cosas, pero si usted le ha dado alguna vez un resfriado común fuerte, una gripe mala, como dice la gente, usted va a ver que muchos de esos síntomas usted los ha tenido. Entonces, es importante no perderse de vista, porque tampoco podemos crear pánico, que el que tiene una diarrea por alguna razón ya puede tener coronavirus, porque ahí sí se desquició la cordura. Tenemos que concentrarnos en las medidas de higiene, en la cuarentena, en el alerta a los síntomas respiratorios, todo ese tipo de cosas que hemos estado hablando. Doctora, la población dominicana está en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, bajo las creencias de las tisanas o los té de las abuelas. Todos nosotros tenemos un té para cada cosa, para el dolor de cabeza, para el dolor de barriga, para la gripe, para el asma, para todo. Es normal que en estos tiempos, gracias también a que a nivel de las redes aparecen expertos y médicos recomendando que se tomen bebidas calientes, que se sude, que nos enfrentemos al sol, que tomemos un poquito de sol. Todas esas medidas y todas esas tés y tisanas se valen en este proceso de situación sanitaria que vive la República Dominicana. Se van a valer siempre. Todas las medidas de ese tipo de corte no van a afectar, no importa, si usted está acostumbrado cuando está malito o si está malito, tiene la costumbre de tomarse una tisana de esa, úselo, eso no tiene inconveniente. Lo único que sí no es negociable es la automedicación. Por favor, no inventen con medicamentos y con combinaciones. Esta enfermedad no tiene hasta el momento ninguna receta médica validada. No se automediquen con ningún medicamento milagroso, porque no es cierto. Lo que hacen es que corren el riesgo de complicarse, porque los medicamentos todos tienen efectos secundarios. Cuando hay una indicación médica, usted usa ese medicamento para corregir, para controlar esa condición médica, y asume el seguimiento para evitar los efectos secundarios y moderar la respuesta. Pero en casos que usted no tenga ninguna indicación médica, como es el caso, porque no hay tratamiento todavía, no se automediquen. Todos los té y todos los jugos y todas esas cosas, tómense lo que usted quiera. Me parece muy bien, hay que hidratarse, hay que alimentarse, hay que tratar de estar dentro de la situación responsablemente, pero relajado, sin pánico, con la mente fría, haciendo todo, pero nada de automedicarse. Eso sí resulta altamente peligroso. Gracias, doctora Ibelice Acosta, muchas gracias por estar con nosotros y orientarnos. Un placer. Que tenga buen día. Era la doctora. Gracias, igual. Gracias, doctora. Ibelice Acosta, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología.